Y lo que mucha gente pregunta es, ¿quién es Jesús? Y esta pregunta de quién es Jesús no es nueva. Ya en el tiempo de Jesús, algunos preguntaban, ¿quién es Jesús? Y mucha gente pensaba de Jesús que era un profeta, o un maestro, o un hacedor de milagros. Y si pensamos un poquito, realmente lo que la gente pensaba de Jesús era cierto. Por sí, Jesús fue un profeta, fue un maestro, sanó a las personas, pero Jesús fue mucho más que eso. Y la pregunta que podemos hacernos hoy, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué representa Jesús para nosotros? Hoy día hay mucha gente que ve a Jesús de manera equivocada. Algunos ven a Jesús como un personaje histórico, otros lo ven como un ejemplo moral o como un símbolo religioso. Inclusive hay personas que lo ven a Jesús como el famoso cuento del mago de la lámpara que va a solucionar todos sus problemas. Entonces hay muchos puntos de vista hoy de la gente de quién es Jesús. Pero lo más importante es quién es Jesús para nosotros y qué enseña la palabra sobre quién es Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 13, es un diálogo que Jesús tiene con sus discípulos. Dice Mateo 16, 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces lo que podemos ver es que Jesús quería saber qué decía la gente o qué sabían los discípulos de cómo interpretaba a Jesús. Y bueno, algunos decían que era un profeta, que era Elías, que era Juan el Bautista, algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Y si seguimos leyendo vemos que ahora Jesús hace una pregunta más íntima. Vamos a ver lo que dice el versículo 15. Dice Jesucristo, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quería saber ahora qué pensaban sus discípulos de quién era Él. ¿Qué opinión tenían ellos? Y Pedro fue el que tomó la iniciativa y le respondió lo que dice el verso 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y qué acertadas que eran estas palabras, porque sí, Jesús era el Cristo, el que había sido ungido por Jehová en el día de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Él fue ungido, fue el Cristo a partir de ese momento. Y Pedro reconocía que Jesús no era un hombre común y corriente, Él era el Hijo del Dios viviente. Y esa pauta, esa información, es la que nosotros tenemos que tener de quién es Jesús para nosotros. Jesús es un profeta, Jesús es un maestro, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces esta pregunta también es para nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? Y la respuesta tiene mucha importancia porque la respuesta que vamos a dar de quién es Jesús para mí tiene influencia en la forma que vivimos. No se trata de lo que piensen los demás, sino lo que creemos en el corazón. Y también esto depende de quién es Jesús para nosotros, la relación que tenemos con Dios. Jesús nos dice qué lugar ocupa en la vida de aquellos que lo reconocen a Él como el Hijo de Dios. Vamos a ver las palabras de Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 14, verso 6. Juan, versos 14, 6, dice lo siguiente. Dice Jesús, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como dijimos, ¿quién es Jesús para nosotros? Bueno, Jesús es el camino. Es el lugar donde vamos a transitar para acercarnos a Dios. Es donde encontramos el camino para satisfacer nuestra búsqueda espiritual de una comunión con Dios, de una comunión espiritual con nuestro Creador. Jesús dice, yo soy la verdad. Y si bien Jesús no está hablando de la verdad doctrinal, sino lo que está hablando es que Jesús es la verdad completa. Conocer a Jesús es conocer la verdad. No estamos hablando de la verdad doctrinal, sino Jesús como fuente o piedra de esa verdad. Vamos a abrir la Biblia en Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos 20 y 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, conocer a Cristo es conocer la verdad. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de una verdad doctrinal. Y como dijimos también que nadie, o lo dijo Cristo, que nadie se acerca a Dios si no es por Él. Entonces, la comunión de Dios depende de quién es Jesús para nosotros. Entonces, podemos ver a Jesús como el camino, como la verdad, como el que nos acerca a Dios. Y todavía hay más de quién es Jesús para nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 15. Dice Jesucristo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, Jesús, el trato que él tuvo con sus discípulos fue de amigo, no de siervo, fue de amigos. Y ese mismo trato es el que nosotros tenemos que reconocer que Jesús tiene para nosotros. Entonces Jesús también es un amigo para nosotros, un amigo espiritual. Pero todavía hay más para que conozcamos quién es Jesús para nosotros. Jesús tiene una relación sentimental profunda con nosotros. Vamos a ver en ese mismo capítulo, en el capítulo 15, ahora el verso 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces Jesucristo para nosotros es aquel que nos ama, aquel que siente profundo amor por nosotros, al igual que el Padre Celestial siente amor por Jesús y por nosotros también. Entonces ahora lo vemos a Jesús como el amigo, aquel que siente amor por nosotros. También Jesús cumple una función muy importante en nuestra vida espiritual. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestro pecado, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces podemos ver a Jesucristo, quien es para nosotros, es nuestro abogado, aquel que está defendiendo nuestra causa cuando nos equivocamos, cuando buscamos el arrepentimiento. Ahí encontramos a Jesús, que nos da el perdón de los pecados. Es aquel que nos ayuda a volver a recomponer nuestra relación con Dios. Eso es lo que es Jesús para nosotros también. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan
en el capítulo 1, en el verso 9. Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos después de haber cometido alguna falla, pero cuando nos arrepentimos de manera sincera, Jesús es nuestro abogado, aquel que nos limpia de los pecados. No importa lo que haya sido, Jesús, si ve que hay un arrepentimiento sincero, tiene el poder de limpiar nuestros pecados para poder recomponer nuestra relación con nuestro Padre Celestial, la comunión que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y todavía Jesús es más para nosotros. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 7 al 9. Juan capítulo 10, versos 7 al 9, dice Jesucristo: volviendo pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesucristo para nosotros es el buen pastor. Jesucristo para nosotros es la puerta, porque dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces en nuestra vida espiritual, Jesús es nuestro pastor, es el pastor de todos aquellos que quieren ser guiados en su vida espiritual por Cristo. Ahora vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para nosotros, Jesucristo es la luz de nuestra vida espiritual. Y como dice la palabra, vamos a tener la luz de la vida. Ese es el privilegio que nosotros disfrutamos por reconocer a Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Jesús es la luz y ilumina nuestra vida espiritual. También Jesucristo es aquel que nos da el alimento espiritual. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, conocer a Cristo es conocer el pan de vida y que Él es el que nos va a alimentar espiritualmente y no vamos a tener ninguna carencia en nuestra vida espiritual. Y como dice acá, Él es el pan de vida. Conocer a Jesús, reconocer a Jesús, es lo necesario para obtener la vida. Vamos a ver lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna depende también de reconocer a Cristo. Y podemos ver todas las facetas que tiene Cristo para nosotros en nuestra vida espiritual. Es nuestro amigo, nuestro Salvador, aquel que nos ama, aquel que nos limpia los pecados, es nuestro abogado, es nuestro buen pastor, es la puerta. Es muchísimas cosas Jesucristo en nuestra vida espiritual. Y esto nos muestra la importancia que tiene Jesucristo en nuestra vida cotidiana, en nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 4. Verso 12.
Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesucristo es el camino a la salvación, es el camino a la vida eterna. Y si seguimos analizando la pregunta de quién es Jesús para nosotros, podemos ver a la luz de la Biblia que Jesús también es la materialización del amor que Dios tiene por nosotros. El amor que Dios tiene por mí, el amor que Dios tiene por ti también. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 11 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces lo que nos muestra la palabra es que Jesucristo es la representación del amor de Dios por la humanidad. Al venir a dar su vida en sacrificio, Dios dio lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesucristo, para la salvación nuestra. Y esto es el amor de Dios. Jesucristo representa el amor de Dios para la humanidad. Verso 14 de este mismo capítulo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, como dijimos, Jesucristo es la salvación, es la muestra del amor de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses, capítulo 2. Verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. Entonces, como dice la palabra, para nosotros Jesucristo es nuestro Señor, nuestro amo, aquel que sí se merece nuestra obediencia, aquel que sí se merece nuestra devoción, aquel que se merece nuestra honra. Ahora vamos a ver la Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces Jesucristo para nosotros es el Salvador de vidas rotas, de vidas vencidas por el pecado. Jesucristo es el sanador de esas vidas, es nuestro sanador, aquel que nos sanó de todas nuestras falencias, de nuestros errores, de nuestros pecados, aquel que nos sanó de esas vidas desordenadas que llevábamos cuando estábamos alejados de Dios. Jesucristo es nuestro sanador espiritual. Jesucristo también, para nosotros, es aquel que cumple la función de acercarnos a Dios. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 3, verso 1. Hebreos, capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que hemos sido invitados por Cristo a este llamamiento para ser partícipe del reino de Dios en los cielos, tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, aquel que está obrando
por decirlo así, en un templo espiritual para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Entonces podemos decir que Jesús es aquel que en nuestra vida espiritual es todo, ya que también Jesús nos abrió la puerta a un privilegio muy grande, y este privilegio muy grande es que nos ha abierto la puerta a ser futuros reyes y sacerdotes también en el reino de Jesucristo. Nos ha invitado a ocupar lugares importantes en su reino. A nosotros que somos humanos pecadores, que necesitamos del perdón constantemente, que Cristo está haciendo una obra en nuestra vida, nos ha invitado a ser gente importante, personas importantes en su reino. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Capítulo 1, verso 6. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ese gran privilegio también tenemos nosotros de cuando reconocemos a Jesucristo en nuestra vida y podemos dar respuesta de quién es Cristo para nosotros. Si Cristo ocupa nuestro lugar, hemos sido invitados a ser parte de ese reino. Hemos encontrado la paz, hemos encontrado el perdón de los pecados, hemos sido invitados a ocupar lugares importantes en el reino de Cristo. También hemos visto que Cristo nos ama, nos considera sus amigos y que Cristo es la muestra del amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, cuando la gente pregunta quién es Cristo y tiene mucha confusión, nosotros podemos entender lo que enseña la palabra de quién es Cristo para nuestra vida espiritual. Bueno, hermanos, este era el mensaje que quería compartir.